convertirse en una Microsoft, por ejemplo, y si no son competitivas, entonces pierden el mercado como lo hizo la General Motors, que perdió la competitividad. Esta pregunta nos llega de Venezuela. Adelante, Venezuela, Universidad Central. Sí, Venezuela, Caracas. Sí, quería hacer la siguiente pregunta a nombre del grupo que en este momento está recibiendo la señal. Se ha hablado mucho sobre la definición de ética desde el punto de vista individual, la responsabilidad individual. ¿Existe una responsabilidad surgida del vivir colectivo? ¿Existe una responsabilidad social? Creo que la primera responsabilidad radica en tratar a los demás individuos con respeto y dignidad, es decir, dejarlos vivir como ellos deseen vivir, llevar la vida que quieran llevar. Sí, eso se llama responsabilidad colectiva o corporativa, es cuestión de definición, pero en todo caso yo admito que tengo mucha influencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Millones de inmigrantes llegaron a este país no solamente porque querían ser responsables colectivamente, sino porque querían ser libres y vivir la vida que querían vivir aquí, tal como ellos lo elegían, tener su propia familia, sus propios negocios. En Estados Unidos la gente tiende a unirse, o por lo menos en el pasado se unían los unía este amor a la libertad y un mutuo respeto hacia los demás. Y cada persona debe decidir por sí misma qué tipo de responsabilidad va a asumir o tiene para con los demás, con la sociedad en general. Yo tengo ciertas convicciones, yo dono a ciertas obras de beneficencia, realizo ciertas acciones que creo que van a configurar en la sociedad que quiero yo, en la que yo quiero vivir y aportar de esa manera, pero yo no puedo obligar a nadie a concebir una sociedad como yo la concibo. La pregunta acerca de si las personas tienen o no una responsabilidad colectiva, individual o social para con las comunidades donde viven es sí. Una de las cosas que el doctor Hodgins justamente mencionó hace un momento tenía que ver si las empresas grandes tienen la responsabilidad o no de actuar éticamente, y en el mundo de diversos países, en muchos casos los gobiernos presentan leyes que permiten a las empresas funcionar y operar en las comunidades donde están desarrollando actividades comerciales. Una de las cosas importantes aquí es el medio ambiente. Si ustedes no tienen controles medioambientales, entonces hay compañías que al no tener controles actúan no éticamente. Y es necesario que los gobiernos controlen esto, y los individuos que son activistas para controlar a estas empresas tienen la obligación de actuar. Esta pregunta nos llega de la República Dominicana. Adelante, República Dominicana. Buenos días, mi nombre es Lourdes Peña y mi pregunta está relacionada con la libertad. O sea, si se liberan completamente las regulaciones gubernamentales, ¿qué nos aseguraría que no trasladaremos las oportunidades de manipulación corrupta a las empresas de una amplia influencia económica y social? ¿Qué nos garantizaría que esas empresas no utilizarían la fuerza ya no impuesta como el Estado, sino a través de medios como la publicidad, por ejemplo, que puede ser una manera de ejercer, de influir y hasta cierto punto ejerce presión y fuerza? Y sobre todo, ¿cuál sería el rol del gobierno para prevenir esta situación? Muchas gracias. Para su pregunta en particular, yo diría que no sería la función del gobierno. En primer lugar, creo yo que la mayoría de las personas son lo suficientemente inteligentes como para escuchar los anuncios publicitarios, la publicidad, la mercadotecnia, para discernir entre lo que uno cree o no. El caveat emptor, que advertencia al comprador, ustedes conocen esa frase que viene desde la época de los romanos, de la advertencia al comprador, que uno tiene que discernir. Ahora, también tenemos lo que se llama la publicidad. El fraude debe ser ilegal y el gobierno sí debe implementar medidas contra el fraude, pero por ejemplo con la Internet y las comunicaciones es mucho más difícil que un negocio se beneficie y gane
a largo plazo haciendo una mala representación o una representación engañosa sobre sus productos, porque la gente luego se da cuenta y ahora la gente comunica a través del Internet, se pone en línea, conversa, rechaza productos que no le gustan. Y también quiero resaltar que muchos negocios que se creía que eran monopolios privados anteriormente y que nadie podía retar y desafiarlos, de hecho, se los ha hecho y se los ha tumbado. En la década de los 60, el gobierno de Estados Unidos tenía un caso antitrust sobre una empresa de computadoras. Este caso duró unos 11-12 años. Se acusó a la IBM de monopolizar la máquina de Key Punch. Y, por supuesto, la computadora personal constituye un desafío para la IBM y su tecnología. Eso se convirtió en un problema que ya no era problema. En un mercado libre, no existe tal cosa de un problema de esa naturaleza. Esta pregunta nos llega de Bolivia, de Cochabamba. Adelante, Bolivia. Adelante, Cochabamba. Dr. Hodgins, Dr. Hodgins. ¿qué puede hacer una institución de educación como una universidad para contribuir a mejorar los valores y principios éticos cuando la sociedad en su conjunto vive una total crisis en este aspecto, traducido en corrupción, soborno, influencia política, etcétera? Una de las cosas que las universidades pueden empezar a hacer a nivel mundial es ofrecer la oportunidad de educar a los estudiantes sobre los temas de ética. Entiendo que en algunos países de Latinoamérica la ética sigue siendo parte del currículum del plan de estudios a nivel secundario y también a nivel universitario. En muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, la ética no es una materia de estudio requerido en muchas universidades. Hacerlo como un curso reglamentario requerido para un programa de estudios para que la gente comprenda lo que es la responsabilidad social. Esto es muy importante, que los estudiantes empiecen por ahí para luego aplicar todo esto en su vida profesional. Estoy de acuerdo en que hablar sobre esto es muy importante. En las universidades hay que hablar sobre el tema y debatir estos temas, y las ideas surgen allí y es el crisol de las ideas, y esto se filtra al resto de la sociedad. Este programa en el que estamos participando y programas similares son muy importantes. La siguiente pregunta nos llega de México, de la Universidad Tecnológica Tecamachalco, Puebla, Estado de Puebla. México, adelante. Buenos días, México. Buenos días. En la relación laboral empleado-empresa, el campo de la ética y responsabilidad se toma en consideración cuando existen pocas fuentes de trabajo y muchos solicitantes, o bien cuando el aspirante se contrata por un salario bajo, pero no encuentra en ello una realización o integración profesional y solo tiene un medio económico para sobrevivir, como es el caso de los países tecnológicamente desarrollados que actúan como empresas en relación con los países en vías de desarrollo que requieren más fuentes de trabajo. Gracias. Voy a decir dos cosas. En primer lugar, en los países donde hay serios problemas de empleo, por lo general es por las políticas sistémicas de sistemas, y estas políticas deberán ser resueltas. El señor De Soto en Perú ha hecho un estudio interesantísimo de su propio país. Yo he visto estudios sobre la India y otros países que ilustran el motivo por el cual la gente no puede obtener trabajo o no pueden ampliar sus pequeñas empresas, es por las políticas de corrupción de los gobiernos. La segunda parte es que yo no estoy de acuerdo con que los grandes países a menudo trabajan y funcionan como si fuesen estas grandes empresas. Realmente todo esto depende de las políticas que tengan los países pequeños. Hace 35 años, por ejemplo, Taiwán era un país muy pobre, Hong Kong era
un lugar muy pobre también. Hoy en día son economías muy grandes con niveles de vida del nivel de los países occidentales. Por otro lado, también hay países occidentales que también comienzan a bajar en su economía, incluyendo algunos países de Europa. Por ejemplo, tenemos el país Estonia, que ha surgido de la ex Unión Soviética y le está yendo muy bien. Así que depende de las políticas del país que va surgiendo, de las economías emergentes, no tanto de cómo los países grandes tratan a los países más pequeños. Yo creo que nosotros tenemos que abrir nuestros mercados a México, a Cuba y a todos los países. Yo creo que esa oportunidad mantendrá a Estados Unidos como un país honesto y ayudará a los demás países del mundo. La siguiente pregunta nos llega de Costa Rica, de San José de Costa Rica, Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. Adelante, Costa Rica. Buenos días. Hello. Buenos días. Hello. Good morning. My question is for Dr. Hudgens. Usted ha criticado las cumbres de Kioto y Río por sus reglamentos ambientales y yo respeto su opinión con relación a los temas políticos. Pero dígame, ¿cómo cree usted que debemos proteger al medio ambiente de ciertas empresas no éticas que lo destruyen? Muy buena su pregunta, excelente pregunta. Les voy a dar dos respuestas rápidas. En primer lugar, ha habido estudios que indican que los medios ambientes empiezan a mejorar a cierto nivel de desarrollo. Por ejemplo, de 5 a 6 mil dólares de PNB, porque parte del proceso de modernización es utilizar los recursos de una forma más amigable al medio ambiente y de una forma económicamente más responsable. Y vemos este patrón y hay muchos estudios al respecto. Y si se utilizan los derechos de la propiedad privada, entonces se puede proteger el medio ambiente. Nadie debe tener el poder o la autoridad para tirar basura en lo que es mi propiedad. Si nosotros tratamos el agua y otros recursos como propiedad de alguien y establecemos los derechos a la propiedad de esos recursos, entonces creo que se puede proteger el medio ambiente y en una forma responsable, económicamente responsable. Y hay mucho trabajo que se hace en este campo en Estados Unidos. Si ustedes están interesados, pónganse en contacto con nosotros o con el Instituto Cato y busquen el sitio web y podemos darles información. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con el módulo 2, donde la doctora Berry va a hablar sobre cómo establecer programas éticos y los códigos de conducta comercial y cómo controlar y medir el éxito de esos programas. Es un placer tener la oportunidad de hablarles a ustedes sobre ética organizacional y responsabilidad en el trabajo. Voy a dedicar los siguientes 30 minutos al cómo llevar a la práctica estos conceptos. Cómo crear un programa global de ética, cómo crear un código de conducta organizacional, cómo establecer un departamento de ética, cómo monitorear el comportamiento ético y cómo medir la efectividad de un programa de este tipo. Concluiré mis comentarios analizando algunos de los aspectos claves que impactarán las organizaciones en el tercer milenio. Bien, ¿por qué necesitan ética las organizaciones? En el ambiente global actual, somos bombardeados constantemente con información de empresas que están haciendo las cosas mal, incluyendo ejemplos como Texaco en Ecuador e IBM en Argentina. Rara vez oímos sobre empresas que están haciendo las cosas bien. Y aunque no conozco todavía a ninguna organización que ya haya hecho todo lo que se puede hacer en el tema, sí hay definitivamente un número de ellas que están tratando de implementar programas y procesos que motiven y promuevan el comportamiento ético. Voy a hablarles de algunas de ellas el día de hoy. Para establecer mejor las bases de mi exposición, necesitamos dedicarle un momento al concepto de valores organizacionales. ¿Qué son los valores?
Esto pudiera parecer como un concepto muy básico. Yo estoy segura que cada uno de ustedes tiene un conjunto de creencias que consideran ser sus valores. Tomen un momento para escribir sobre una hoja de papel algunos de los valores en los cuales ustedes creen. Regresaremos a ellos en un minuto. Cuando yo me dirijo a un grupo de individuos para hablar sobre valores, la primera pregunta que siempre surge es, ¿los valores de quién? El supuesto inicial es que no existe un conjunto de valores comunes compartidos y que el concepto de un código moral universal no puede existir, puesto que todos nosotros somos muy originales. Piensen en esto por un momento. ¿Creen ustedes que todos nosotros tenemos valores diferentes? En 1996, Rushford Kidder, respetado periodista y fundador del Instituto Global de Ética, condujo un muestreo de valores globales durante la reunión anual del State of the World Forum. Este foro, copresidido por Mikhail Gorbachev, Ruth Lubbers y Oscar Arias, reunió a un número importante de líderes mundiales para considerar y discutir los principios, valores y acciones que deberían guiar a la humanidad hacia el próximo siglo. La encuesta hizo preguntas sobre valores a personas de una gran variedad de naciones, tradiciones y perspectivas. Al final del ejercicio, surgieron 6 valores compartidos. Ellos son verdad, compasión, responsabilidad, libertad, reverencia por la vida y equidad. Regrésense a los valores que les pedí hace un momento que escribieran. ¿Se incluyen algunos de los valores en los cuales usted cree dentro de los valores que yo les acabo de mencionar? Ustedes pudieran haber utilizado un término distinto en algunos casos. Por ejemplo, en lugar de equidad, a lo mejor escribieron justicia. En lugar de reverencia por la vida, ustedes escribieron preocupación por los derechos humanos. El señor Derek Polk, expresidente de la Universidad de Harvard, ha dicho, si usted analiza la mayoría de las civilizaciones en los últimos siglos, encontrará desacuerdos a nivel de detalle, pero también descubrirá entre ellos un sorprendente consenso con respecto a ciertos preceptos éticos básicos que son el cimiento de un código de ética universal. El área de coincidencia o acuerdo es vasta, aunque a veces diferimos sobre dónde establecer la línea o división dentro de algunas áreas conceptuales muy específicas. Lo que Derek dice es muy importante. Nuestra área de acuerdo es muy vasta. El cómo navegamos los límites de esta área es lo que requiere atención. Yo mencioné anteriormente que la verdad y la responsabilidad son valores en los que nosotros como humanos creemos. Nuestros problemas surgen cuando estos valores humanos esenciales están en conflicto. Es fácil diferenciar lo correcto de lo equivocado, pero es bastante más difícil tomar una decisión ética cuando está uno presionado por un conflicto entre lo correcto y lo equivocado. Permítanme darles un ejemplo. Cuando nosotros formamos a nuestros hijos, les enseñamos siempre a decir la verdad. También les enseñamos a ser responsables a sus amigos, familia y demás. En un estudio realizado, se les presentó a unos niños de 10 años de edad el siguiente escenario. Su amigo ha dibujado graffiti en el exterior del edificio de su escuela. Usted vio a su amigo haciéndolo. El director de la escuela le pregunta a usted de frente, ¿sabe usted quién vandalizó nuestra escuela? ¿Qué le contesta su director? En este escenario, tenemos un conflicto de valores. El niño ha sido enseñado a decir la verdad siempre. Sin embargo, al niño también se le ha enseñado que la responsabilidad hacia su amigo es igualmente importante, ya que el niño ha aprendido que la lealtad es una parte importante del ser responsable hacia los amigos. Si usted fuera ese niño, ¿qué haría? Esto nos lleva a una discusión sobre valores organizacionales. Cambiemos el escenario y démosle un sabor más organizacional. Usted ve a uno de sus amigos en el trabajo llevar a casa algunos artículos de oficina, un par de plumas, libretas para escribir, etc. Al siguiente día, el jefe le pregunta a usted, ¿sabe quién tomó las plumas y las libretas del gabinete de accesorios? ¿Qué le responde usted? Quizá usted sabe que su amigo le iba a dar esos artículos a una escuela en donde estaba fungiendo como voluntario después de sus horas de trabajo. O quizá usted sabe que si le dice al jefe que su amigo tomó dichos artículos, su amigo perderá su empleo. Bueno,
El decir la verdad y a la vez ser leal y compasivo para su amigo están aquí en conflicto. Y dependiendo de los valores de su organización, usted pudiera responder en diferentes formas. Si su organización valora la verdad, probablemente usted le dirá lo que sabe a su jefe. Si su organización valora la lealtad, quizá usted negará el saber quién lo hizo. Entonces, ¿de dónde vienen los valores organizacionales? Muchas organizaciones, incluyendo Merck, Metal Leaf, Johnson & Johnson, Body Shop, Thomas Cook y Hyatt, editan declaraciones de valor y códigos de conducta. Estos documentos claramente definen los valores de la organización. De hecho, la mayoría de las corporaciones multinacionales cuentan con estos documentos. ¿Tiene su organización un documento de este tipo? Si lo tiene, ¿lo ha leído usted? Seguido hago esta pregunta cuando me dirijo a grupos como ustedes. Cuando pregunto sobre si se tiene un código, casi todos alzan la mano afirmativamente. Pero cuando pregunto cuántas personas en realidad han leído el código, casi todas las manos se bajan. Muy seguido estos documentos contienen gráficas muy bonitas, atractivos dibujos y palabras muy bien seleccionadas. Pero si las personas en la organización no creen en estas frases escritas, y de hecho ni siquiera leen el documento, este no tiene ningún valor. Entonces, ¿cómo se crean los valores organizacionales en los cuales crea la gente? Como ya lo dije antes, existen valores básicos en los cuales todos los humanos creemos. La clave es poner en práctica esos valores en su actividad productiva. Piense qué tan difícil sería si todos los días que usted llegara al trabajo tuviera que revisar sus valores al entrar por la puerta. Las personas a quien se les pide que se comporten como una persona en el trabajo y como otra en su hogar desarrollan una esquizofrenia moral. Entonces, ¿cómo puede usted desarrollar un programa global de ética que incorpore valores humanos universalmente aceptados? Lori Tansey Martens, fundador y presidente del Instituto Internacional de Ética Empresarial, sugiere que un primer paso debería ser el definir los objetivos de la organización. ¿Por qué su organización necesita o desea implementar una estrategia ética integral? Si su organización es como la mayoría, el crear una organización ética basada en principios fundamentales será esencial a medida que más y más organizaciones participan en el mercado global. El señor Philippe de Margerie, secretario general de Suez Lyonnaise Dassault, empresa francesa y belga con 186,000 empleados, ha dicho: "Está claro que nuestro crecimiento futuro se enfocará principalmente hacia el resto del mundo, más allá de las fronteras de nuestros dos países de origen. El alcanzar una dimensión mundial significa hacerse multicultural, lo que a su vez significa aprender y crecer a partir de otras culturas y buscar nuevas modalidades de administración. Los valores éticos son principalmente en donde hombres y mujeres tienen un punto de unión, sin importar sus antecedentes nacionales u otras diferencias. La comprensión mutua que viene de los valores compartidos es esencial para tener confianza, lo cual está en el mero corazón de cualquier relación de negocios. Una vez que usted haya identificado sus objetivos organizacionales, puede entonces proceder a crear un código global de conducta organizacional. Integrar un código involucra un proceso de 3 pasos. 1. Conducir un análisis organizacional. 2. Formular un código de conducta global para toda la organización. Y 3. Crear conciencia sobre este código a través de capacitación. El primer paso, el de conducir un análisis organizacional, exige el involucramiento de los directivos al más alto nivel. En un estudio realizado por el Conference Board de Nueva York, la frecuencia de participación de los consejos directivos en la formulación de principios organizacionales casi se dobló del 21% en 1987 al 41% en 1991. Y ya en 1998 alcanzó un 78%. También se está incrementando la participación en este proceso no solo de empleados, sino también de otros beneficiarios asociados. Quizá algunos de ustedes hayan escuchado ya el término beneficiario o stakeholder. Este se refiere a un individuo o grupo que tiene interés directo en el éxito o fracaso de su organización. ¿Quiénes son sus beneficiarios? Usted quizá diría los trabajadores, consumidores, accionistas, proveedores y socios, y las comunidades donde realizan su actividad productiva.
Todos ellos esperan ciertos compromisos de su organización. Empresas como la Royal Dutch Shell han llegado inclusive a invitar a académicos y organizaciones no gubernamentales a participar en discusiones sobre el tema. En 1994, Shell inició una iniciativa de transformación y para fines de 1996 había ya realizado foros de discusión con personas externas con respecto a la imagen que tiene el público sobre el rol social de las multinacionales y la reputación de la empresa Shell en este sentido. En todo este proceso, Shell entrevistó a más de 7.500 miembros del público en general en 10 países y a 1.300 líderes de opinión en 25 países. De este gran proyecto dirigido a sus beneficiarios, Shell formuló el documento intitulado Utilidad y Principios. ¿Se tiene solo una opción? El segundo paso en la formulación de un código es la elaboración misma del documento. En un informe reciente del Conference Board de Nueva York, intitulado Las prácticas de ética corporativa global, un consenso que emerge, se definieron 4 tipos genéricos de códigos. Son instrumentales, de cumplimiento, de compromiso para beneficiarios y de valores. Los códigos instrumentales enfatizan el concepto de que el respeto por parte de los trabajadores a los principios éticos de la organización es un elemento crítico para el éxito productivo de esta. Este tipo de códigos frecuentemente se diseñan para informar al personal de trabajo que la organización las evaluará tanto por su conducta como por su desempeño, y para convencer a los demás beneficiarios que el tener altos estándares éticos es la clave para maximizar el valor a largo plazo de la organización. Los códigos de cumplimiento son simplemente declaraciones de lo que se debe hacer y no hacer. La conducta de los empleados es casi siempre el enfoque primario de este tipo de código. Los códigos de compromiso de beneficiarios utilizan los vínculos de la organización con sus asociados beneficiados para establecer la base de sus principios éticos generales. Por último, los códigos de valores establecen los principios éticos, modalidades de comportamiento y hábitos mentales esenciales para que cualquier empleado o directivo represente a la organización. Cuando yo fui directora de ética en la empresa Nortel Networks, tuvimos la necesidad de integrar un nuevo código de conducta organizacional. Nuestro código anterior, que había sido elaborado por abogados en los años 80, estaba muy orientado al cumplimiento. Básicamente contenía un listado de qué cosas no hacer. De hecho, la frase inicial en nuestro código anterior era «La utilidad financiera es esencial». Bueno, ¿y qué tiene de malo eso? La utilidad sí es esencial en una empresa, si quiere sobrevivir. Sin embargo, no debería ser el primer renglón en su código de conducta organizacional. ¿Por qué? Bueno, porque entonces todo lo que le sigue no tiene importancia. El concepto de utilidad financiera siguió siendo parte del nuevo código, pero se incluye en la sección que se refiere a nuestros compromisos con los accionistas. El lograr la contribución de los empleados durante la elaboración del código es esencial.